¿Qué tal amigos? Hoy quiero hablaros sobre ansiedad, temor y dependencia religiosa. Y para ello voy a usar un texto bíblico, porque pretendo hacer lo que voy a denominar un anti-sermón. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro 5:7, donde podemos leer: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La labor de los curas, pastores y rabinos es vendernos la idea de que en términos generales, psicológicos y de conducta humana, la Biblia es el único manual del ser humano. Es el único manual por el cual se puede comprender al ser humano e indicarle el camino hacia la verdad auténtica. La Biblia es, por tanto, el único manual, el único y verdadero manual. Según estos manipuladores de lo incierto, el Dios judío hizo los 66 libros y los juntó en la Biblia con el propósito de dejar plasmadas todas las soluciones a toda la problemática existencial del individuo. Y lógicamente, ¿quién conocerá mejor al ser humano sino aquel que lo creó? Afirman con una incuestionada y rotunda lógica. Por tanto, obviamente, si obedecemos la Biblia, nos beneficiaremos de su sabiduría. Pero si nos apartamos de las recomendaciones, avisos y órdenes escriturales, pues oiga, desobedeceremos al que nos creó. Y por tanto, naturalmente, pagaremos las consecuencias con nuestra salud mental, con nuestra felicidad, y seremos condenados a una vida y a una eternidad de sufrimiento agónico. No obstante lo afirmado por los teólogos bíblicos, considero mi sacrosanta obligación decirles que la tesis fundamental que afirma que los libros de la Biblia son un manual divino inerrante es un engaño total, que incluye además una trampa pegajosa semejante a la que hace la araña para atrapar moscas. Y esto que digo, mire usted por dónde, y casualmente lo demuestra claramente el mismo texto bíblico que estamos eligiendo hoy aquí como nuestro antisermón. Permitidme, por favor, que me explique. Como vemos en el texto de la Biblia que encabeza este trabajo, el escritor bíblico nos ordena que cuando estemos ansiosos lo solucionemos echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y debemos escuchar bien el consejo de lo que pretende ser el único y efectivo manual del fabricante del ser humano, como decíamos anteriormente. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, la orden bíblica recomienda y fomenta un acto de clara y notoria irresponsabilidad. Es decir, manda echar sobre otro nuestro problema, recostarse sobre alguno para así solucionar lo que nos está molestando. ¿Te agobia tu ansiedad? Échala sobre Cristo y sigue caminando. No te preocupes, no te molestes más. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ese es el mandato del legado manual perfecto del Creador. La exaltación de la irresponsable dependencia del zángano. Según este pretendido mandato bíblico, ¿qué deberá hacer el creyente que sufre de ansiedad? Deberá averiguar responsablemente cuál es el origen de su preocupación y de la angustia que le corroe el alma. No, de ninguna manera. Por favor, su deber, según lo ordenado por el susodicho manual del Dios judío,
es tratar de deshacerse de ella sin esfuerzo alguno, sin preocuparse un pimiento, ni de cuáles son las causas, ni de su responsabilidad con la emoción que le presiona el alma. El mismo acto de fe de tirarla en las espaldas de otro ya es suficiente para sentirse bien, que es lo que se persigue. El cristiano que se siente ansioso tendrá la obligación de esforzarse para averiguar qué hay detrás de su ansiedad o angustia o qué las está provocando. No, por supuesto que no, de ninguna manera, sino que como si de un despojo se tratara, como si fuera basura no reciclable, se limitará a depositarla en Cristo, sin hacer preguntas y sin mirar para el lado, como una obra culminante de una fe infantil, así de fácil y así de sencillo. ¿Y quién podrá, queridos amigos, decir que esto no es una pura y crasa irresponsabilidad fomentada por la Biblia? ¿Alguno de vosotros que me está oyendo tendrá el atrevimiento de hacerlo? Este descarado mensaje bíblico que indudablemente fomenta la dependencia y la irresponsabilidad de la gente es la norma en la ideología cristiana. Todo ha de echarse sobre las espaldas de un Cristo metafísico y místico. Culpabilidad, temor, fracaso, odio, amargura. Todo lo negativo ha de ser desviado a ese ser imaginario que vive por la fe. El crédulo cristiano nunca deberá preocuparse de las causas de sus tormentos, ni reflexionar. No deberá reflexionar en absoluto, ni tomar conciencia de ellas. No se esforzará en trabajar internamente para superar esos problemas y crecer. Tampoco procurará corregirlos. Con endilgárselos con cara de lechuga a otro ya es suficiente. Ya se es feliz. Algo parecido a lo que ocurre con el café instantáneo. Una cucharadita en el agua y ¡zas! Resuelto el problema. No es de extrañar verdaderamente que en las iglesias haya metida tanta gente. El grave problema, el problema fundamental que la Iglesia oculta vilmente es que el acto psicológico vicario de echar sobre otro nuestra ansiedad, culpa, amargura o depresión no solamente es una acción del todo infantil e irresponsable, sino que además no funciona. Sencillamente no produce el resultado esperado en la carrera larga. Nunca llegarás a liberarte de tu problema interior por ese camino, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esa ansiedad que tú pretendiste echar sobre las espaldas de Jesucristo será avivada y será transformada en culpa, y la culpa será transformada en depresión, y todo ello se enquistará en tu alma como el alambre de púas en el tronco de un árbol. Pero esto no es todo. Permitidme encender la luz para que todos veamos un poco más claramente. Preguntémonos, ¿qué es la ansiedad realmente? La ansiedad es el resultado de un miedo o temor a algo que no podemos definir. Presiento que un asunto me va a salir mal, pero no puedo precisar qué puede ser. Por tanto, me siento angustiado, me siento ansioso. Note, por favor,
el hecho importante y fundamental, que es el miedo, lo que produce la ansiedad. Y que si no hay miedo, no puede haber ansiedad. Por lo tanto, fíjese en este pequeño pero fundamental detalle, si enseñamos que se debe echar sobre Cristo nuestra ansiedad, como imperativamente nos dice la Biblia y repiten las iglesias como loros, ¿qué estamos haciendo realmente? Pues estamos tratando con el síntoma, no con la enfermedad. El síntoma es la ansiedad, pero la enfermedad es el miedo. ¿Me comprende usted? Cuando la Biblia nos sugiere y nos ordena tratar nuestros problemas con la ansiedad echándola sobre Cristo, nos está dando un mal consejo, nos está haciendo caminar por el camino equivocado, porque se olvida que el problema fundamental no es la ansiedad, sino el miedo que la produce. ¿Cómo podrás echar tu ansiedad sobre Cristo si tu alma está llena de miedo? Tu ansiedad puedes echarla 1000 veces sobre Cristo, que 1000 veces volverás a tenerla, porque dejaste el miedo y el temor sin tratar. No te valdrá de nada. Es como si fueras al doctor con un dolor de muelas y el doctor te dijera: yo tengo la solución, póngase este enema. ¿Qué clase de doctor sería este? ¿Cómo es posible que ese supuesto y alegado perfecto manual del fabricante del ser humano, la palabra de Dios al hombre, la Biblia, cometa el craso y burdo error de ocuparse del síntoma, dejando la verdadera enfermedad sin tratamiento? ¿Qué clase de manual nos da directrices erróneas y equivocadas que no solo no alivian nuestros problemas, sino que los empeoran? La razón, querido amigo, está clara para todo aquel que ha profundizado un poco en la teología bíblica. La Biblia es en sí misma un instrumento que infunde y alienta las emociones de temor, cobardía e inseguridad en nosotros. Eso está clarísimo. No hay nada más que abrir sus páginas para darse cuenta de ello. Por esto es que el Dios de la Biblia es un ser iracundo y temible. Es necesario que sea un Dios a quien hay que temer con temor y temblor, porque Él es fuego consumidor, en cuyas manos es una horrenda cosa caer. Temor, miedo, inseguridad, ansiedad. Es indiscutible, queridos amigos, que el trabajo fundamental y más lucrativo de las iglesias cristianas es acobardar a los espíritus de los infelices que allí se reúnen, infundiéndoles miedo y temor. Y para lograrlo muestran orgullosos un completo arsenal de armas bíblicas. Si Cristo viene hoy, ¿te llevará con él o te dejará en la gran tribulación apocalíptica para que sufras persecución y muerte? ¿Por qué has pecado contra Dios esta semana? Dios aborrece el pecado. Recuerda que muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. ¿Faltaste al servicio religioso el domingo pasado? No olvides que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué no has leído la Biblia hoy? ¿Por qué desprecias a un Dios amoroso que quiere hablar contigo? ¿No has diezmado?
ladrón, eres un ladrón. Dios permitirá que el diablo te quite todo: dinero, hijos y salud. Mejor que seas frío o caliente, porque si eres tibio, el Dios judío te vomitará de su boca. Continuamente, fielmente, como la gota de agua que cae en la roca, directa o indirectamente, el martilleo con el miedo y el temor en las iglesias cristianas hará su repugnante y vil trabajo en las conciencias dormidas, aquellas que se han sometido voluntariamente al imperio del terror. Pero ante esa traición a la raza humana, ante la mentira hecha dogma que amenaza e infunde temor y miedo, ante los libros de la cobarde Biblia, se levanta una voz que os muestra el camino verdadero, una y otra y otra y otra voz que os dice con la seguridad que da la verdad: matad el temor que vive en vuestro pecho, y le habréis sacado el corazón de raíz al espíritu religioso. Arrancadle los ojos a vuestros temores y tendréis una religión totalmente ciega, que caminará a trompicones para caer finalmente de bruces contra el suelo. Cortadle la lengua a vuestro miedo y la religión que predicáis se quedará completamente muda. ¿Por qué no tienes la valentía de mirar directamente a los ojos de Jehová, de Yahvé, del Dios judío, y decirle: yo no creo en un Dios que tiene las manos manchadas de sangre inocente. Yo no creo en un Dios que asesina niños mientras duermen. Hermanos, tened el valor de enfrentaros a vuestros miedos y temores y mirarlos a la cara. Y os aseguro en el nombre de un Dios que respeta la vida, que toda vuestra ansiedad morirá en una lenta y segura agonía, deseando nunca haber nacido. Y de paso, conjugaréis la cobardía que os impide volar. Pero no penséis, por favor, no penséis ni un solo segundo que las epístolas de Pedro ni la Biblia en su totalidad os revele jamás el secreto fundamental para vivir plenamente la libertad que da la felicidad. Nunca os dirán que enfrentéis vuestros miedos fundamentales ni a la muerte, ni a la enfermedad o las desgracias de la vida, y que aceptéis valientemente su realidad como parte de la existencia. Nunca, nunca lo hará, porque la religión bíblica es una oda al escapismo puro, un conjunto de alegorías creadas para mostraros siempre la puerta de huida más conveniente. La Biblia te enseñará el arte hipócrita de usar a otro para no tener que enfrentarte tú con tu situación real. Eso es la religión cristiana, la cobardía hecha dogma. Notad, por otro lado, inestimables amigos, el jueguecito diabólico, el círculo vicioso al que la Biblia y sus manejadores nos obligarán a sujetarnos en este asunto de la ansiedad. Echamos nuestra ansiedad sobre Cristo, pero como dejamos su causa, el miedo, vivito y coleando, seguiremos sintiéndonos ansiosos. Ese temor enquistado en nuestro espíritu será a su vez continuamente avivado por curas, pastores y maestros bíblicos con sus sermones y enseñanzas bíblicas, lo que producirá a su vez un aumento continuo de la ansiedad, la inseguridad y la cobardía, que a su vez
aumentará los niveles de nuestra ansiedad, la que trataremos de nuevo de depositar sobre un Cristo místico e irreal que es imaginación pura. Oh, apreciados hermanos y amigos, hermanos de sangre roja, qué error de proporciones incalculables cometeremos si confiamos en estos asesinos de la libertad y en los libros que manejan. Nuestra vida será una completa desgracia pintada con una capa fina de felicidad. Amigos míos, por favor, atended a mis palabras. El resultado de caer presa de este irresponsable círculo religioso de maldad será la sumisión por fatiga y depresión. El precio de aceptar el miedo que te inculcan y la ansiedad que éste produce es la rendición absoluta. Como náufragos que ven cercana una lejana orilla, nadaréis y nadaréis con la esperanza de llegar, pero el miedo, la ansiedad y la depresión de vivir serán como plomo en vuestros pies. Os esforzaréis hasta la extenuación, pero aquella orilla estará más lejos cada momento. ¿Por qué? Pues porque no atendisteis a las causas, sino que le prestasteis atención a los síntomas. No mirasteis a vuestros temores a la cara, sino que huisteis por el camino facilongo del milagrito y la comodidad. Finalmente, cuando ya estéis entregados y derrotados, los líderes religiosos, curas y pastorcillos, con la Biblia debajo del sobaco, controlarán todos los aspectos de vuestra miserable y ruin vida ya vencida. Todo con la excusa de un futuro mejor, que como aquella orilla nunca llegará. Pero permitidme, por favor, abusar de vuestra confianza y paciencia y apretar las tuercas un poco más para que no se nos salgan los tornillos. La perfidia barriobajera de estos deleznables instrumentos religiosos, curas y pastorcillos, a los rabinos les echamos de comer aparte, es que junto con el miedo, la amenaza y la intimidación mezclan en sus iglesias la alabanza, la adoración y la oración grupal. Para aminorar la ansiedad que ellos mismos han producido en su exaltación del temor y el miedo al Dios judío y a sus obras. En el servicio religioso la gente crédula levantará sus manos y se envolverá en un remolino emocional, hábilmente manipulados por los líderes de la iglesia. Cuando el teatro termina, todos salen del servicio religioso alegres y sintiéndose mejor. Le dan la mano al pastor y le felicitan por su sermón y el servicio de alabanza tan espiritual. ¡Ay! Es tan hermoso sentirse un poco aliviado de la ansiedad que aplastaba en mi alma. ¡Qué bueno es Dios! A las 2 horas, si no antes, la ira, la desesperanza, la culpabilidad y la desesperación ansiosa vuelven como un hombre armado con ansia de venganza. Entonces, estos pobres seres de espíritu tembloroso, que poco antes tocaron el cielo con la punta de sus dedos, se desestabilizan nuevamente y vuelven a sentirse miserables y angustiados. Recuerdan las frases del pastor, se repiten una y otra vez los versículos de victoria y fe que aprendieron de memoria. No cejan en su esfuerzo de autoconvencerse y sugestionarse, pero la ansiedad les persigue con sed de sangre. Saben que no
podrán vencerla jamás. ¿Por qué? Porque el origen de la enfermedad, el miedo, no fue ni identificado, ni enfrentado, ni tratado, ni solucionado, sino alimentado viciosamente por un sistema religioso irresponsable y manipulador que luego usa la alabanza y la adoración a Dios como un empaste, como un placebo, como una cura para tontos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo evitar este engaño y ser libre de esta maldición? ¿Cómo podremos crecer verdaderamente? Amigo mío, es sencillo. Amigo y hermano de rebelión, no eche su ansiedad sobre nada, ni sobre nadie. No sea usted idiota, si me permite la familiaridad, por supuesto. Busque el origen de sus temores y miedos. Pídale auxilio a personas que le puedan ayudar en esta difícil tarea e identifique y enfrente sus temores. Recuerde que si no confrontamos nuestros miedos, nos sentiremos culpables y ansiosos. Pero un miedo enfrentado y superado se desenrosca y se transforma en una bella libertad genuina. Por lo tanto, queridos amigos, es con sumo placer que os digo, en la conclusión de este mi antisermón, no echéis vuestra ansiedad sobre Cristo. No cometáis esa torpeza idiota. Aceptad vuestros miedos y enfrentadlos, y seréis libres, libres de la religión, libres de la ansiedad, libres para enfrentar vuestros miedos y temores. Comenzad ese círculo de sanidad emocional y mental hoy. Empezadlo y no terminará nunca. Atreveos a dar ese primer paso. Un saludo y un abrazo sincero. Gracias.